Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Son las 9:04 de la mañana y recibimos en los estudios de RPP a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, con la que queremos hacer un balance de la situación de la economía peruana y comprender mejor qué políticas públicas están implementándose para aumentar nuestro crecimiento, reducir la pobreza y crear empleo formal. Ministra Alba, buenos días. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Haciendo un balance del cierre del año, yo quisiera resaltar tres grandes ideas. La primera es que este año se demuestra una vez más la resiliencia de la economía peruana. Nuestros sólidos fundamentos han permitido que podamos de cierta manera capear el contexto internacional adverso. Vamos a crecer 2.2, muy por encima del promedio de la región y de los países de América del Pacífico, de la Alianza del Pacífico. También somos el país que tiene el menor riesgo país. Esto demuestra que los inversionistas siguen apostando por el Perú. Hace unas semanas estuvimos en Nueva York. Tuvimos una operación muy exitosa de emisión de bonos, donde tuvimos tasas mínimas históricas. Un segundo aspecto que quiero resaltar. ¿10.000 millones de bonos soberanos? 10.000 millones, una emisión de 10.000 millones. El segundo aspecto que quiero resaltar, ya lo ha dicho el presidente del Banco Central, estamos todavía lejos del crecimiento potencial de la economía, y en este sentido este año creo que es importante porque hemos emprendido algunos pasos hacia establecer las líneas de trabajo para la competitividad. Hemos aprobado, en coordinación con la academia, con el sector privado, con los gremios, el Plan Nacional de Competitividad. Este plan tiene una serie de medidas que tenemos que implementar con mucha fuerza, lo que va a permitir que el Perú llegue a un crecimiento potencial de tasas del 5%. En realidad el Perú necesita crecer. ¿El Perú llegue cuándo? Nos está hablando de 5%, es decir, más del doble de lo que estamos logrando este año. La idea, ¿para cuándo prevé que nos pongamos a 5% tiene hitos hasta el 2030. El 5% como mínimo es lo que la economía tiene que crecer para reducir la pobreza, para ser un país desarrollado, para generar los empleos que necesitamos. Y un tercer punto que quiero resaltar, que es en realidad un gran reto que tenemos, es que una vez más vemos que hay algunos paradigmas de la ejecución de la inversión pública que tenemos que romper. El primero es que cuando hay cambio de autoridades, la inversión pública se desacelera. Al cierre del año, el gobierno nacional va a haber ejecutado más que el año pasado. De hecho, el día de hoy, el gobierno nacional ha ejecutado 700 millones más de inversión de proyectos. ¿Porcentaje? En millones. ¿El presupuesto recibido? En millones de soles estamos en 700, en porcentajes al día de hoy estamos en 64% del gobierno nacional. 64% de gasto del dinero del gobierno central. Del gobierno nacional, sí, de inversión, de proyectos de inversión. Sin embargo, en el caso de los gobiernos locales, respecto al año pasado, estamos todavía con 3.500 millones por debajo y los gobiernos regionales están como 700 millones por debajo. ¿Esto qué significa? Que al final del año el impulso que ha dado el gobierno nacional no va a poder contrastar la caída que hay en la ejecución en el gobierno regional y local. Esto, Fernando, desgraciadamente sucede cada 4 años y es un paradigma que tenemos que romper, que cada 4 años, cuando cambien las autoridades, tenemos que lograr que los equipos de los gobiernos regionales y gobiernos locales estén fortalecidos y no pasen por esta curva de aprendizaje que a veces retrae. ¿Cómo se va a poder hacer eso? Porque usted misma lo dice, cada 4 años constatamos la misma caída a causa del cambio de las autoridades regionales, que precisémoslo, son los 26, porque no hay reelección tampoco en ese campo. ¿Qué medidas se van a adoptar para que no se repita esta mala práctica cada 4 años? Definitivamente hay unos temas estructurales, tiene que ver con dar asistencia técnica, mejorar la asistencia técnica para elaborar mejores expedientes técnicos. También nosotros como MEF vamos a iniciar un proceso de revisión de la ley de contrataciones. Esos son unos cambios un poco más estructurales, pero creo que la gran apuesta tiene que ser por el servicio civil. No hemos avanzado en el ritmo que el sector público requiere. Algunos dicen que hemos retrocedido más bien con el servicio civil y hay quienes dicen que Servir ha sido poco respaldado por el gobierno.
En los últimos, ha habido un mayor dinamismo el último año, han entrado algunos ministerios, pero definitivamente todavía tenemos que ir a un ritmo más rápido. Recuerde que Servir tiene como dos grandes instrumentos: los gerentes públicos, que eso tenemos hace varios años, donde se asignan algunos gerentes seleccionados por Servir algunas posiciones, pero lo más estructural es que el servicio civil, todos los funcionarios públicos, entremos a Servir. Es un mecanismo meritocrático donde nos evalúan el desempeño, y en eso creo que tenemos que avanzar con más agresividad. Servir está trabajando con los gobiernos regionales y creo que esa es la gran apuesta que tenemos que tener de fortalecimiento del sector público. Ahora, un tema crucial es las obras de infraestructura paralizadas, que agravan una brecha enorme que hemos constatado. ¿Qué medidas se piensan adoptar para reactivar esas obras públicas, carreteras, hospitales, colegios, comisarías, etcétera, paralizadas? El caso emblemático es el Hospital Lorena del Cusco. Da pena que un hospital de una manzana entera esté desde hace años paralizado porque no se logra destrabar una obra, desdichadamente hay que decirlo, interrumpida por la corrupción. Sí, Fernando, en el caso específico del Hospital de Lorena, la ley de presupuesto de este año, el decreto de urgencia, ya incluye una habilitación. La apuesta del Ministerio de Salud es hacer un contrato gobierno a gobierno, como el que se utilizó en los Panamericanos. La ley de presupuesto ya da el marco legal para que los recursos que han estado asignados en el gobierno regional de Cusco puedan pasar al Ministerio de Salud. En un tema más estructural, creo que lo comentamos hace unas semanas cuando estuve acá, la Contraloría identificó de una manera oportuna que había una serie de obras en los gobiernos regionales y locales que estaban paralizadas, y le propuso al Ejecutivo un decreto de urgencia que ya está en plena aplicación, donde las entidades, a partir de un inventario y a partir de unos peritajes, van a poder utilizar unos mecanismos más ágiles de la ley de contrataciones. Acá, Fernando, tiene que ver también con los cambios de autoridades. No necesariamente los cambios han sido ordenados, han entrado nuevas gestiones. Entiendo que es algo que le ha pasado también al alcalde de Lima, y no estaban los expedientes, no estaban los documentos. Entonces, la Contraloría ha entendido bien esto y nos ha propuesto este mecanismo, y ya hay entidades que tienen hasta fin de mes para poder actualizar el inventario, y sobre la base de este inventario es que vamos a iniciar las convocatorias con más celeridad. ¿Hasta fin de mes? Es 11 días. En 11 días. Ya hay un gran avance del registro. Tienen hasta el 31 de diciembre para primero hacer un inventario, luego hacer un peritaje, y luego del peritaje para que los ingenieros digan exactamente cuál es el estado de la obra, cuánto es lo que falta, lo que le llaman el saldo de obra, y van a tener una serie de facilidades en la ley de contrataciones para poder rápidamente convocar el expediente y luego iniciar la ejecución. Como siempre hemos hablado, obras paralizadas son servicios públicos postergados al ciudadano, son hospitales, son colegios, son carreteras. Por eso es que ahí sí quiero felicitar a la Contraloría, porque ha entendido muy bien esa problemática y nos ha propuesto ese decreto de urgencia que finalmente hemos aprobado y está en plena ejecución. Después de la pausa quisiera que hablemos sobre el plan de infraestructura y el de competitividad, que nos diga cuáles son estas obras emblemáticas que van a ser impulsadas, creando trabajo y mejorando servicios, como usted dice. Pero antes de eso me interesaría una palabra suya sobre el presupuesto que fue aprobado vía decreto de urgencia este año por las circunstancias institucionales que vive en el país, y del cual usted ha dicho que tiene un acento social y descentralizador. Explíquenos, por favor, ¿qué se ha hecho para que este presupuesto, 5.5% más abultado que el del año pasado, tenga este carácter social y descentralizador? Sí, efectivamente este presupuesto ha sido aprobado, son más o menos 177.000 millones de soles. Es un presupuesto que refuerza la descentralización en términos del presupuesto que se asigna directamente a los gobiernos regionales y locales para que ellos ejecutan obras. Pero uno de los mayores, también el presupuesto del próximo año ha roto algunos paradigmas. Por ejemplo, te pongo un caso, el tema del friaje, las heladas y las nevadas. Se ha identificado que más o menos 50.000 familias requieren acondicionar sus viviendas. Estamos en plena época. Hemos dado la noticia esta mañana que hay 25 provincias en las que se prevé que esta noche habrá menos 10 grados, ahora, en diciembre. Exactamente. Hasta el 2000, cuando vemos la asignación del presupuesto del 2017 o años anteriores, la asignación era mínima, que
permitía máximo atender unas 500 viviendas. Con eso nos íbamos a demorar décadas. Hubo un crecimiento importante en el 2018 donde se pudo financiar hasta 9.000 viviendas y en el 2020 hay una asignación para más o menos 19.000 viviendas. Es decir, lo que hemos querido hacer en algunos temas es recuperar el tiempo perdido en la asignación presupuestal. Otro ejemplo importante es la violencia contra la mujer. Cuando vemos el presupuesto, que el próximo año tiene más de 500 millones, vemos que en los últimos 5 años el presupuesto para la violencia contra la mujer se ha multiplicado por 6, por ejemplo. ¿En qué sectores es que se ha invertido este aumento presupuestal? Porque hay quienes se quejan. Dicen que las fiscalías, que no se ha invertido ahí, que no se puede dar, digamos, cursos rápidos a las dirigencias fiscales. ¿En qué instituciones es que se ha invertido esos 500 millones más para la lucha contra la violencia de género? Ahí, Fernando, lo importante, obviamente hay que trabajar en la línea de prevención, pero lo que se identifica en el caso de la violencia contra la mujer es que cuando una mujer va a hacer una denuncia, si el Estado no la atiende oportunamente, la violencia del agresor puede escalar. Entonces acá es importante que se ha invertido en centros de emergencia mujer, que dependen directamente del Ministerio de la Mujer. Se ha invertido también en la Fiscalía, para algunas fiscalías contra la mujer. También se ha invertido en el Poder Judicial y en la Policía. Es importante que, claro, la brecha todavía es muy grande, hay mucho por hacer en temas de violencia contra la mujer, pero se han tomado esos esfuerzos importantes, ¿no? La idea es seguir avanzando y también la idea es la calidad de gasto. Ya sabemos que mayores presupuestos no garantizan necesariamente mejores servicios al ciudadano, por eso es que también en el caso de violencia contra la mujer hemos hemos desarrollado un presupuesto multisectorial por resultados de violencia contra la mujer. Ahí se ha hecho una revisión de la evidencia internacional de cuáles son aquellas intervenciones que contribuyen de una manera más significativa a la reducción de la violencia. Se han identificado esas intervenciones, se ha aterrizado eso en productos y el próximo año estaremos iniciando la ejecución de ese presupuesto en el marco de este nuevo diseño. De acuerdo, vamos a ir a una pausa, si me lo permite, ministra Alba, y cuando regresemos queríamos que nos hable, por una parte, de las obras que están previstas en el plan de infraestructura, cuáles son las que tienen mayor impacto en creación de empleo y en servicios públicos, pero queremos también que nos hable sobre la situación de grandes sectores productivos como la minería y el petróleo, de los que se dice que no hay inversiones pendientes y que hay que cambiar algo para favorecer que nuestros recursos minerales y de hidrocarburos puedan ser explotados. Vamos a una pausa, retomamos nuestra entrevista con María Antonieta Alba, ministra de Economía y Finanzas. Son las 9:19, estamos entrevistando a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, que nos ha explicado los temas vinculados a la tasa de crecimiento, a las previsiones para el próximo año, al acento regional y social que tiene el presupuesto, y quedó planteada la pregunta en relación al Plan Nacional de Infraestructura, es decir, grandes obras de infraestructura que generan empleo y que mejoran la calidad de los servicios, porque eso significa carreteras, hospitales, comisarías y escuelas. ¿Qué nos puede decir sobre las principales obras con las que los peruanos podemos sorprendernos el año 20? A ver, ahí tenemos el proyecto de masificación del gas que va a beneficiar a 7 regiones. ¿Qué significa esto en concreto? ¿Cuáles regiones? Las del sur, si no me equivoco, Cusco, sí. La gran ventaja ahí es que el gas, que las familias pagan 45 soles. Por el balón, famoso. Van a poder pagar hasta 15 soles con el proyecto del gas natural. Luego, otros proyectos que tenemos es la línea 2 del metro y la línea 3. Y ahí tenemos también 2 proyectos muy importantes, Fernando, con el cual he venido conversando con el gobernador Yempen y vamos a tener una reunión con el gobernador Cáceres por Chay y Majes, ¿no? Son proyectos muy importantes que necesitamos sacar adelante. ¿Qué los paraliza? Porque esos son decenas de miles de hectáreas, hoy desaprovechadas porque desérticas, y que pueden participar del boom de nuestra industria agroexportadora. A ver, en el caso, recordemos que en esos 2 proyectos el concedente es el gobierno regional de Arequipa y el gobierno regional de La Libertad. En el caso de Chavimochi, que hemos sostenido algunas reuniones con el gobernador y él va a plantear, entiendo, la adenda.
La adenda sería con Odebrecht. Nosotros vamos a, en el marco de nuestras competencias como MEF, vamos a analizar el sustento. Entonces ese sería el siguiente paso. Todavía no queremos, obviamente no quiero pronunciarme, no quiero adelantar opinión porque los equipos técnicos tienen que hacer un análisis. Nosotros creemos que hay otras alternativas para poder seguir avanzando con la obra, pero definitivamente como el concedente es el gobernador, él es un poco quien marca la pausa. Eso es Chavimochic. Chavimochic. Y en el sur, Majes. Yo escucho hablar de las pampas de Majes desde que era adolescente. En el caso de Majes está pendiente unos informes de sustento de Autodema, que es la unidad ejecutora del gobierno regional de Arequipa, que sustenta el cambio tecnológico que se está planteando. Estamos nosotros a la espera también que se elaboren esos informes. Hemos ofrecido y vamos a seguir reiterando nuestro apoyo al gobierno regional de Arequipa, nuestro apoyo técnico para elaborar los sustentos necesarios. Los dos proyectos, Fernando, son muy importantes para el desarrollo del país, para ampliar la frontera agrícola. Sabemos que la agroexportación ha traído grandes beneficios para el crecimiento económico. Por eso es que yo estoy ofreciéndole, ya pude hablar con el gobernador Yempén, y lo voy a hacer con el gobernador Cáceres, que en principio tenemos una reunión el 26 de diciembre en el Ministerio de Agricultura. Todo nuestro apoyo para trabajar juntos para sacar adelante estos proyectos. Esos dos proyectos sí significarían ¿cuántas hectáreas más para la producción? Ahí sí puede ser que la memoria me falle, pero es más de 6% de ampliación de la frontera agrícola. De lo que tenemos ahora. De lo que tenemos en todo ahora. El territorio nacional. Bueno, de repente me fallan los números, pero el impacto era muy importante. Ojalá que nos dé resultados. ¿Cuándo es que llegará a su escritorio el documento que los técnicos están preparando? La adenda de Chavimochic la tiene que presentar el gobernador. Y en el caso de Majes, bueno, la próxima semana que tengamos la reunión con el gobernador de Arequipa, espero ahí poder tener claridad sobre los siguientes pasos y los plazos, ¿no? Pero es muy importante para nosotros sacar esos proyectos. De acuerdo. Ahora, respecto del presupuesto, usted ha mencionado algunos sectores en que se ha aumentado. La lucha contra la mujer nos ha dicho 500 millones. Pero hay quejas que vienen de instituciones que funcionan muy bien, entre ellas RENIEC, que durante muchos años junto al Banco Central de Reserva tenía la más grande tasa de aceptación ciudadana, porque los peruanos no podíamos creer que eran capaces de darnos el DNI en un trámite rápido y gratuito. Y se quejan de que hay algunos tecnócratas un poco insensibles en su ministerio que han reducido el presupuesto de RENIEC, que es la institución que está en contacto con los ciudadanos y que les da documentos que prueban su identidad peruana. A ver, en términos de presupuesto, nosotros sabemos de la importancia de la entidad, ha contribuido de una forma muy significativa a la identificación de los menores a 3 años, y de hecho el próximo año hay un presupuesto adicional al que ya tienen de hasta 17 millones a partir del cumplimiento de algunas metas. Fernando, para nosotros lo importante siempre es poner al centro los servicios al ciudadano. En el caso de RENIEC, ellos recaudan recursos por las tasas que cobran, recursos directamente recaudados, y con esto no quiero dar mucho detalle porque probablemente van a iniciar unas mesas para abordar la problemática que tienen, pero para nosotros una política transversal en todo el sector público tiene que ver con el ordenamiento de la planilla y la legalidad de los pagos. Para nosotros eso es muy importante en el caso de RENIEC. Eso es una frontera, pero nos anuncia que habrán negociaciones para evitar que el 14 de enero pueda haber una huelga de RENIEC a 12 días de las elecciones. Sí, en realidad nosotros siempre nos sentamos para entender un poco la problemática, pero siempre, Fernando, y con eso quiero ser claro, nuestros márgenes de maniobra siempre es el marco legal. Para nosotros es muy importante que en los casos de la planilla, en realidad en todo el gasto público se respete el marco legal, y muchas veces algunos pedidos que tienen las entidades no tienen marco legal. En esos casos tendríamos que, si se analiza técnicamente la propuesta, proponer un marco legal. Entonces, esos son nuestros márgenes de maniobra. Yo le pediría que no aceptemos los servicios al ciudadano. El otro tema que concierne a todos los trabajadores en el Perú es el de la remuneración mínima vital. Se nos ha explicado que el alza tiene que ser técnica y no política, para no llamarla demagógica, y que eso supone vincular el alza con la productividad y con la inflación. Y sobre todo, que una
una decisión de este tipo sea tomada en concertación con los sectores económicos, tanto empresariales como de los trabajadores. ¿En qué estamos respecto de este anuncio de que en enero tendríamos noticias sobre un alza de la remuneración mínima vital? Efectivamente, el Ministerio de Trabajo, acá hay un reto, Fernando. Digamos que la inflación la medición es bastante objetiva, la podemos sacar incluso de la página web del Banco Central. En el caso de la productividad, si no es hay diferentes metodologías, y eso es justamente, nosotros hemos alcanzado al Ministerio de Trabajo algunos comentarios a la metodología alcanzado, y estamos en eso, hemos alcanzado comentarios, probablemente vamos a tener una siguiente reunión, pero como lo hemos comentado antes, ese es un proceso de 2 fases, donde primero nos ponemos de acuerdo con la metodología. Bueno, al final del día la competencia es del Ministerio de Trabajo, pero nosotros como Ministerio de Economía vamos a alcanzar nuestros comentarios a la fórmula que están proponiendo, y ya el próximo año, a partir de la fórmula, se verá la viabilidad de proponer un incremento, ¿no? Pero por ahora estamos en la primera fase, hemos tenido algunas reuniones técnicas y hemos alcanzado unos comentarios. De acuerdo. Habíamos mencionado en la primera parte de nuestra entrevista grandes sectores productivos que significan mucho para la recaudación, como la minería y también el petróleo, que padecen de no tener grandes inversiones pendientes, ¿no? ¿Qué se puede hacer para promover una mayor inversión en esos 2 sectores que son, como usted sabe, de mediano y largo plazo? Fernando, como sabes, la competencia es del Ministro de Energía y Minas. Él ha propuesto una serie de líneas de trabajo. Hay un gran espacio en estos sectores para mejorar la calidad regulatoria, y en esa línea estamos avanzando. Quería comentarte que el próximo año tenemos una estimación de proyectos mineros de aproximadamente $7.000 millones, de los cuales 3.000 son proyectos que ya iniciaron la construcción en el 2018, como Quellaveco, como Mina Justa, y hay una lista de más o menos $1.000 millones de proyectos que van a iniciar la construcción. Y en el caso de los proyectos no mineros, tenemos una estimación de más o menos $2.900 millones, donde los proyectos más grandes, por supuesto, es la línea 2 del metro y la ampliación del aeropuerto. Entonces, sí tenemos una cartera de proyectos para el próximo año. Lo que tenemos que hacer como ejecutivo es garantizar las condiciones para que las inversiones se den. En el Ministerio de Economía y Finanzas, directamente del despacho del Ministro de Economía, tenemos un equipo de seguimiento de la inversión, que lo que hace es estar siguiendo estos proyectos grandes, ya sean privados o públicos, identificar oportunamente algunas alertas o desviaciones, y la práctica que hemos adquirido con el presidente Vizcarra es presentar el estatus en los consejos de ministros. De acuerdo. 30 segundos finales para rendir homenaje al emprendedurismo peruano, a las micro y pequeñas empresas. No hemos hablado sobre ellas y sin embargo son las que más empleo generan. ¿Qué quisiera usted dejar como legado en beneficio a esos millones de peruanos que son los que más empleo generan en nuestro país? Sí, Fernando, definitivamente las MIPES tienen un gran potencial, un gran dinamismo. Nosotros vamos a hacer, en el marco del plan de competitividad, estamos haciendo ya algunas propuestas, estamos trabajando con el Ministerio de la Producción un decreto de urgencia. Nosotros, como parte del plan de competitividad, teníamos que aprobar 4 o enviar al Congreso 4 proyectos de ley que beneficiaran a las MIPES. Uno de ellos tiene que ver con la simplificación del régimen tributario, que creemos que hay espacios de mejora. Eso ya hemos analizado con la SUNAT y con los equipos competentes. Que eso no habíamos mencionado SUNAT, es otro de los entes importantes en su sector que, bueno, lo dejaremos para otro día, lo de la SUNAT, pero le agradezco que nos haga anuncios en beneficios de las micro y pequeñas empresas. Cuando se esté yendo a su casa de vuelta, donde sea que vaya el ministerio, escuche por Radio RPP, que vamos a entrevistar después de usted a dirigentes de Mesa Redonda y de Gamarra, que dirán con toda claridad, como RPP permite, qué están reclamando para sostener la demanda interna, que usted misma dice que es uno de los factores principales que ha permitido que completemos más de 120 meses seguidos de crecimiento económico. Muchas gracias, Fernando. Bueno, nosotros vamos le decía, entonces la simplificación del régimen tributario va a ir por un proyecto de ley, pero ya habían otras iniciativas como el tema de
el crowdfunding o algunos fondos simplificados que lanzaremos, que los vamos a hacer por decreto de urgencia. La idea es mejorar el acceso al financiamiento. Solamente el 6% de las MIPYMES tiene acceso al financiamiento. 6% nada más. ¿Y usted piensa aumentar hasta? Tenemos el fondo Crecer, que es un fondo de 1.500 millones de soles, que ahí hay que darle celeridad a la asignación. Todavía no sé, a mí me gustaría que ser más agresiva en el uso de este fondo, todavía no se ha avanzado, entonces no se ha avanzado al ritmo necesario, entonces ahí estamos previendo algunas mejoras para que este fondo pueda... Tomamos la palabra, ¿quiere usted ser más agresiva en el uso del fondo para financiar a las pequeñas empresas y las microempresas? Muy buenos días y feliz fin de año, ministra María Antonieta Alba, responsable de la cartera de Economía y Finanzas en nuestro país. Muy buenos días. Muchas gracias, Fernando.